noches a todos. Bueno, ya con estos aplausos ya uno se puede ir. Ya hemos terminado. Esta introducción que nos han hecho, a ver cómo hablamos de esta pregunta, que hemos tratado de hacerla simpática, un término muy almeriense, ¿qué es lo que es? Esto del alma, ¿qué es lo que es? ¿Por qué es importante, o por qué planteamos esta pregunta en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis para hablar del alma? Creo que es fundamental, y además es algo que venimos sosteniendo en Nueva Acrópolis desde hace muchos años. En Almería hemos cumplido 43, en el mundo 64, si no recuerdo mal. Sí, ¿no? A veces las matemáticas nos fallan. Pero estamos convencidos de una cosa muy importante. Bueno, son varias cosas. Lo primero, que el ser humano necesita hablar y compartir determinadas ideas, por complejas que sean, ¿sí? Como en este caso, el alma. Necesitamos consensuar, necesitamos sentirnos unidos en cosas que vienen acompañando a la humanidad desde mucho tiempo. Y para eso también tenemos que saber consensuar, tenemos que ver las cosas de una forma ecléctica, de una forma en la que todos nos veamos reflejados en esas ideas que son constitutivas del ser humano. Y para eso obviamente también tenemos que vivir, o saber vivir con esa idea, y si realmente qué verdad nos encierran, qué elementos nos traen, y sobre todo que nos sirva para descubrirnos un poco más a nosotros mismos, puesto que cuando estas ideas nos vienen desde el fondo del tiempo, algo tienen que tener, ¿sí? Jesús ya nos ha anticipado algo, pero en realidad yo os digo, ¿qué antigüedad tiene esta idea del alma? ¿4.000, 5.000, 6.000 años? Mucho tiempo hablando de una idea más allá de que se crea o no se crea, más allá del culto o no culto, más allá incluso de la filosofía que uno le guste practicar, pero es una idea que nos acompaña, y como nos acompaña es bueno acercarse y ver qué nos quiere transmitir, a qué nos quiere acercar, ¿sí? Dentro de nosotros mismos. Y para eso yo me he ido al diccionario. Porque a veces, claro, si tenemos una palabra que es alma, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Por lo menos en nuestro castellano, ¿qué quiere decir la palabra alma? Porque a veces si no sabemos el significado de las palabras, uno no puede estar en acuerdo o en desacuerdo. ¿Cómo puede estar en desacuerdo con aquello que no sabe? Para empezar, ¿qué significa? Ya no hablemos ya ni el concepto. ¿Pero qué significa? Sí, ya Confucio dijo eso. Dice, antes de cambiar las cosas, pongámonos de acuerdo en las palabras para que todos entendamos lo mismo. Todos necesitamos entenderlo. Y por eso me he ido al diccionario, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española para ver qué es eso del alma. Porque tenemos una definición, algo, un significado. En la RAE nos dice, esto está sacado, ¿no? Me he quitado un montón de acepciones, tiene bastante significado, pero me he acercado a aquellos que tal vez se acercan más al concepto filosófico, un principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Fijaos qué cosa. En alguna religión y cultura, la sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Sustancia o parte principal de cualquier cosa. Fijaos, ¿eh? Fijaos qué contenido, y yo os digo, he quitado un montón de acepciones que también tienen en significados como desarmado, ¿sí? O esta persona el alma de la fiesta, ¿no? Como alguien que anima las cosas. Pero son acepciones, elementos que tenemos que nos acompañan coloquialmente, pero bueno, esto por lo menos nos empieza a acercar a un concepto bastante profundo, ¿sí? Algo que esto tiene enjundia. Después, en el diccionario panhispánico, aquellos que no sepan, panhispánico es todos los países de habla hispana, hay un diccionario panhispánico de dudas, y ahí también nos da una definición que es la parte inmaterial de los seres humanos, persona o cosa que da vida o impulso a algo, y también a una persona o habitante. También se dice, mira este alma, ¿no? O una persona muy buena, es un alma de Dios. Esas expresiones también nos quieren revelar algo de la naturaleza humana, nos quieren revelar algo de nosotros mismos. Su etimología nos dice que nos vienen de
el griego neuma, del latín anima, y eso quiere decir soplo, respiración, aliento de vida. ¿Mm? Por lo tanto, aquí ya empezamos a encontrarnos algo que nos quiere decir mucho de qué es el alma. El alma parece ser que se ha simbolizado mucho a lo largo del tiempo y nos quiere decir que es algo inmaterial, algo que no es precisamente tangible, ¿no? Como hemos visto en la raíz, algo que es principal, pero sin embargo no es algo tangible, porque es como un aliento, como un soplo. Como tenemos cerca el Día Mundial de la Filosofía, Nueva Acrópolis ha dedicado especialmente al lenguaje de los símbolos. Y en sintonía con todo esto que hemos dado, me he querido acercar al alma a través también de los símbolos, y después vamos a ver un punto de vista muy filosófico, pero en los símbolos, en los mitos, también nos vamos a encontrar elementos muy filosóficos, tremendamente filosóficos. Hay un mito, y me he ido al otro lado del charco, en el Popol Vuh. Ellos le dan un origen, un significado al hombre que está dentro de su mito, dentro de su génesis. Nos dicen que el ser humano, a ver si os suena el cuentecillo, ¿sí? Hace mucho tiempo, era así una vez, pues resulta que había unos dioses, no había un dios, había dioses, y estos, con una pasta de maíz, ¿sí? Pues el Popol Vuh del pueblo maya, con una pasta de maíz y con las cañas del maíz, hicieron a un hombre, ¿sí? Lo moldearon, pero era inerte. Y entonces esos dioses le dieron su aliento, y ese aliento fue el que les permitió expresarse, todo ese aliento fue lo que les permitió incluso contemplar lo divino, pero fue el aliento de lo divino aquello que dio vida a lo inerte. Hecho así, imaginaos un amasijo de maíz y de caña. Entonces a eso fue lo que le dio vida, ese aliento divino. Después resulta que eso también nos sonará en algo que nos dice, bueno, nuestra cultura más cristiana, ¿sí? Todos nos hemos educado en eso, nos dicen que el hombre fue modelado del barro, ¿no? Y que eso, que era de una naturaleza terrestre o material, resulta que también fue alentado. Y fijaos qué litografía más bonita, ¿no? Ahí se ve como un rayo que surge, en este caso, de lo divino, surge ese rayo, ese aliento que anima esa naturaleza material o aquello que estaba modelado del barro. Aquí yo ya me encuentro algo que me llama la atención. ¿Cómo puede ser que dos culturas que no se han tocado a lo largo del tiempo expresen la misma realidad o expresen esa misma idea a través de un mito? Eso es algo muy interesante. Porque eso quiere decir que hay algo detrás de todo esto. ¿Cómo puede ser que lleguen a un mismo mito culturas que no se han tocado? Esto ya nos tiene que plantear alguna cuestión. Porque tal vez esto quiere decir que hay un saber más allá de los mitos. Algunos filósofos decían que había una filosofía universal o un saber universal de donde bebe siempre toda la humanidad. Y creo que estos son elementos que nos tienen que ayudar a ver que tal vez esto del alma sea más que una idea, ¿sí? Tal vez sea algo donde todos los seres humanos nos hemos visto reflejados a lo largo del tiempo, y tal vez en esos mitos encontremos cosas que nos expliquen qué somos o quién somos. Pensad que los mitos lo que tratan es de explicar qué es o quién somos. Y ahí lo que nos vemos es que casi todos los mitos nos hablan que hay una unión de dos naturalezas, ¿sí? Hay una naturaleza terrestre, material, concisa, ¿sí? Es algo tangible, es algo que podemos, bueno, vivimos todos los días con eso, ¿sí? Pero sin embargo, hay otra naturaleza celeste, divina, y en el cruce de esas dos naturalezas surge algo que tiene un poco de las dos mundos. A eso le llaman Idambar. Curiosamente, de la unión de esas dos naturalezas, aparentemente opuestas, surge una tercera que tiene un poco de lo uno y un poco de lo otro.
Platón lo expresaría así en el Timeo. El hombre está hecho de lo uno y de lo otro. Está hecho de aquello que es uno y aquello de que es múltiple. Una naturaleza divina y una naturaleza terrestre. Pero ahí nos encontramos en ese cruce eso que es distinto y sin embargo es lo que nos habita, y por eso a veces nos cuesta tanto trabajo definir qué es. ¿Sí? Tal vez la pregunta más difícil que se le puede hacer a un ser humano es, oye, ¿qué es el hombre? Probablemente aquello que somos, definir lo que somos, es lo más complejo, porque somos algo mucho más que la unión de músculos, un esqueleto, un sistema nervioso, un ojo, una boca. Es mucho más difícil de definirnos, porque ¿cómo definimos nuestros sentimientos? ¿Cómo definimos nuestros pensamientos? ¿Cómo definimos incluso esa percepción que a veces tiene el ser humano de lo metafísico? Es complejo, pero todo eso es el ser humano. Eso también se ha expresado a lo largo del tiempo en otro ámbito. Ahí tenemos un mito hermosísimo que es Prometeo. Nos cuenta el mito que Prometeo, viendo a un ser humano carente, no solamente de vida, sino de algo que le invitara a percibir quién es realmente, le dota de un fuego, ese fuego que robó a los dioses. ¿Sí? Y cuando robó ese fuego a los dioses, el ser humano empezó a tener la posibilidad de percibir y de pensar y de acercarse a otro elemento más divino, a otro elemento más metafísico. Eso le costó a Prometeo estar encadenado durante mucho tiempo. Después dicen que Hércules le liberó, pero estuvo durante mucho tiempo encadenado y había un ave, un águila, un buitre, que todos los días le devoraba el hígado, que después lo volvían a hacer. Este símbolo es muy interesante porque no solamente lo encontramos en el mundo griego. ¿Veis? No sé si se aprecia ahí arriba que hay como una especie de lengua de fuego. ¿Se aprecia? ¿Sí? Eso mismo también nos lo encontramos en otro mito muy interesante, que es el de Pentecostés. ¿Conocéis todo el mito de Pentecostés? Sí. No, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Pentecostés nos cuenta la leyenda, ahí a esta señora que veis aquí, a la Virgen María, nos cuenta que después de haber sido crucificado Jesucristo, pues resulta que todos los apóstoles estaban con miedo, ¿sí? Y entonces una noche, esa noche de Pentecostés, apareció el Espíritu Santo y se depositó en todos los discípulos en forma de lenguas de fuego. Y desde ese momento, todos los discípulos hablaban todas las lenguas y encontraron el valor para predicar el Evangelio. Muy parecido a lo de Prometeo. Parecidísimo. Es decir, aquí vemos cómo también los mitos y los símbolos se van adaptando a la cultura para expresar otra cosa. ¿Sí? Para que veamos que más allá de una forma religiosa, más allá de una forma cultural, encontramos realidades filosóficas que después nos van a explicar muchos filósofos. Yo me voy a centrar, he intentado condensar, porque si lo recitamos a todos o decimos qué piensan todos los filósofos, tenemos un mes, ¿no? Hasta Navidad más o menos. Y de aquí no salimos. Todo esto hay que condensarlo, para eso tenemos nuestro curso de filosofía y todo nuestro programa de estudios, para realmente poder abarcar este tema tan amplio. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente un negocio. Pero es importante también en ese espíritu que anima la filosofía, poder ver de forma ecléctica todos los símbolos y ver cómo en realidad todo eso nos van hablando de ese elemento tan misterioso que es el alma, que a veces se le representa como esa lengua de fuego. No solo ahí también, sino en el mundo islámico también se representa ese elemento ígneo, ¿sí? Que aparece en la cabeza, en este caso, del profeta. Pero hay otro momento donde nos dicen que no es el alma. Esto es algo muy curioso. En vez de decirnos qué es, ¿sí? En vez de decirnos qué es esa unión del mundo, de esa naturaleza terrestre y de esa naturaleza divina,
Pues resulta que nos va a decir, mira, mejor que decirte qué es el alma, te voy a decir qué no es el alma, para que tú vayas mirando por otro lado, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos eso? Eso hay un pasaje muy bello dentro de la gran obra del Mahabharata, el Bhagavad Gita. Hay un fragmento donde nos dicen qué no es el alma. Y fijaos cómo lo dice, lo voy a leer para que veáis qué maravilla y cómo a través de un lenguaje aparentemente sencillo nos dice lo más grande. Recuerda, oh príncipe, esta verdad. El hombre real, fijaos, ya no empiezan a hablar del hombre real. Es decir, que hay un hombre que, aunque creamos que es real, no es tan real. El hombre real no nace ni muere. Ni tiene origen ni muere con el cuerpo. Siempre ha sido y seguirá siendo eternamente. El cuerpo puede morir y ser muerto, mas el espíritu que mora en el cuerpo no puede morir porque nunca tuvo principio ni tendrá fin. Ningún arma puede herirlo, ni el fuego quemarlo, ni el agua humedecerlo, ni el viento orearlo, porque es invulnerable, incombustible, impermeable, omnipresente y eterno, no nacido e inmutable. En una palabra, es real. Y se queda tan a gusto. Es decir, nos dice, más curioso, utiliza como aquí una especie de elementos alquímicos, ¿no? No nos dicen que el alma no es del fuego, tampoco es del aire, no es del agua, no es de la tierra, no es nada de eso que tiene que ver con los elementos más o menos materiales o más o menos tangibles que podemos medir por muy sutiles que parezcan. Es otra cosa, es otra naturaleza. Vuelven a repetir esa misma idea. Es la unión de dos naturalezas. Pero es curioso, nos dicen que no es, para que vayamos en búsqueda de otra cosa. Si uno va buscando a veces la demostración de algo empírica, resulta que con el tema del alma lo vamos a tener muy complicado. Porque no está hecho de todo eso, está hecho de otra cosa. Eso en el mundo indio, ¿sí? Ahora acerquémonos un poco a Egipto. Los egipcios, además, nos van a hablar del alma también relacionado con algo también misterioso que es la conciencia. Y eso ellos lo representaban con un corazón, ¿sí? ¿Habéis visto eso que parece una vasija? Y tiene forma de corazón, más o menos. Curiosamente, para ellos, también el alma tenía que ver mucho con la conciencia. Es más, esa vasija, lo que importaba no era la forma, sino lo que contenía la vasija. ¿De qué hemos llenado nuestra vida? Eso a un egipcio le importaría muchísimo. Más que ver si tienes alma o no tienes alma, es qué ha habitado en tu corazón, no en tu corazón físico, sino qué ha habitado en tu conciencia a lo largo de la vida. ¿Qué es eso que tú has promovido? ¿Qué es eso que has impulsado? ¿Qué es eso que tú mismo has tratado de animar a lo largo de tus días? ¿Sí? Es decir, ¿qué ha habitado en tu corazón? Porque además el corazón tiene una particularidad. El corazón, si hacemos una analogía con lo físico, el corazón lleva la sangre a todo sitio. Y si el corazón o la sangre, aquello que contiene el corazón, está infectado, lleva la infección a todo sitio. ¿Sí? Hagamos la analogía con eso que ellos hablaban de la conciencia. Para ellos era un centro corazón, centro de la conciencia, centro del alma. ¿Qué es lo que has habitado? ¿Qué es lo que has promovido en tu vida? ¿El odio? ¿El amor? ¿La amistad? ¿El desenfreno? ¿Sí? Eso es lo que has habitado y eso es lo que has impulsado a lo largo de tus días. Y eso es lo que uno también emana. Por lo tanto, para el egipcio era importantísimo ver qué había habitado tu corazón. ¿Qué era aquello que tú mismo habías promovido? Tanto es así que
tenían hasta una confesión negativa. Yo no he odiado, no he malversado, no he procurado un mal a nadie. Eso era aquello que confesaban cuando morían, y su corazón era pesado por eso. De hecho, ese es el peso del corazón. Aquí incluso vemos cómo se representaba el alma. El alma, o la parte más elevada del alma, es esto que veis como una cabecita, ¿sí? Y esto que es como un ladrillo con una cabeza, ¿sí? Esa es la parte material. Y aquí abajo tenemos el corazón, que se pesaba con la pluma de Maat. Esa pluma era, o Maat representaba la ley universal. Aquella también en una clave puede ser la conducta ética, ¿sí? Aquello que realmente hacía más ligero el corazón del hombre. Aquello que le hacía pesar lo mismo que una pluma. Porque se pesaba más que la pluma, quería decir que no habías educado, no habías llenado de un contenido lo suficientemente válido tu corazón o tu alma. Esa misma idea también nos la vamos a encontrar en otro que habitó toda la Edad Media, que era el mito artúrico, en concreto con ese mito del Grial, que era la crátera, ¿sí? Lo importante, el Grial, no era la copa, sino lo que contenía la copa. Y la búsqueda del Grial, o aquel que buscaba el Grial, era para poder rellenar su propio Grial. Aquello que también está simbolizado en el hombre visible. Porque el ser humano es una crátera, es la base, es un soporte, un vehículo para ser rellenado de aquello que es esencial y que puede dar vida al hombre, que realmente puede animar su vida. También nos encontramos con otro símbolo interesante, y ya con esto voy acabando, la parte de los símbolos, que es esa espada clavada en la piedra. Esta es una idea muy interesante porque es como una parte divina está preso de la materia. Fijaos que en el mito artúrico, Arturo es el único capaz de sacar la espada de la piedra. ¿Por qué? Porque es el único que se gobierna a sí mismo, por eso es el rey. Ese es un pensamiento muy estoico, que es la autarquía, el dominio de uno mismo, el gobierno de sí mismo. Ese es un pensamiento tremendamente filosófico, aunque lo manifestemos a través de un símbolo, a veces a través de los cuentos, ¿sí? También nos dan grandes verdades. Pero solo aquel era el único que realmente podía sacar la espada de la piedra. Todo aquel que lo intentaba no podía, pero no podía, y sin embargo con facilidad Pero en realidad la clave no era su fuerza, la clave era su gobierno, el gobierno de sí mismo. Por eso él podía sacar toda la potencia que tenía en su interior, sacarlo que estaba preso, paralizado de alguna manera por la materia. He aquí que nos vamos allá acercando un poco al concepto del alma en la filosofía. Como decía, para acercarnos a este concepto tan filosófico, hemos visto cómo se ha representado a lo largo del tiempo, más o menos, ¿sí? He cogido algunos ejemplos, seguro que hay muchísimos más. Estoy convencido que hay muchísimos más. Y dentro de la filosofía también se ha filosofado mucho acerca del alma, no solamente en el pensamiento clásico, sino también en el pensamiento moderno. Pero yo me voy a centrar especialmente en Platón, que recoge gran parte del pensamiento griego antiguo, y él le da una forma no solamente, creo que elegantísima, sino creo que profundamente vital y profundamente práctica. Porque además no es solamente en uno de sus diálogos, son en varios diálogos donde va tocando el tema del alma, ¿sí? En el Fedón, en el Fedro, en la República. Bueno, siempre es un tema recurrente en todos los diálogos de Platón el tema del alma. Si no queréis iros a Platón, iros a Plotino, iros a Jámblico, iros a Porfirio, iros a Giordano Bruno. O sea, todo esto hablan del alma y además de una manera, creo que tremendamente vital. Es por eso la importancia de ver
qué nos querían expresar, qué nos querían transmitir y sobre todo qué realidad podíamos ver dentro de nosotros mismos. Para eso, Platón nos empieza hablando de una idea muy interesante que es la transmigración del alma. Y para eso utiliza a Silvestre. No, Silvestre. Era para ver si estaba ahí atento, ¿eh? Bueno, una filosofía que me ha dicho que no puede ser, claro que sí. Él habla de la transmigración de las almas. Y no lo habla solamente en un diálogo, en varios de ellos. Pero hay uno en concreto que además hace una pregunta aparentemente sencilla, pero creo que muy potente. Y él dice, ¿de dónde vienen los muertos? De los vivos. ¿Y de dónde vienen los vivos? De los muertos. A partir de ahí, de esa pregunta aparentemente simple, que lo haciendo dice, bueno, no, que no nos quedemos con esto. Y empieza a establecer todo un diálogo para ver realmente que existe esa transmigración del alma, pero porque el alma tiene una naturaleza propia y en realidad es como un gran peregrino que va en búsqueda de sí mismo. Fijaos qué cosa. Pero para eso necesitamos vivir y acercarnos a esa naturaleza poco a poco. Creo que este dibujo, esta ilustración es muy gráfica y explica perfectamente eso que nos dice Platón, porque en realidad es como un bucle infinito. Y este tema, ya os digo, muchas filosofías se ha tratado, no suena más del elemento oriental, pero la filosofía occidental se ha tratado muchísimo, pero muchísimo. Y no solamente Platón, ya os digo, muchos de los clásicos era algo totalmente, ¿no?, que se hablaba, se trabajaba esa idea, pues lo importante es que tengamos hipótesis de trabajo, ¿sí? Elementos sobre lo que ver, reflexionar, acercarnos y ver si realmente hay algo de verdad en todo esto. ¿Sí? Ese es el pensamiento auténticamente filosófico. Y creo que es la actitud netamente humana. Poder acercarnos. ¿Es verdad esto de la transmigración? Bueno, le damos a Platón, enfrentémonos, no es tan difícil. No se entiende la primera, pero a lo mejor la segunda sí, o la tercera sí, o a lo mejor la primera. Pero ya os digo, hay que ir acercándose. Tenemos que enfrentarnos a esta idea del alma. Y en esa transmigración él nos va a hablar también de las características que tiene ese alma. ¿Sí? Nos plantea eso. ¿De dónde viene? Bueno, pues ya que vemos que el alma tiene su propia entidad, ¿por qué? ¿Por qué tiene esa entidad? ¿Qué función tiene? ¿Por qué nos trae de cabeza este tema? ¿Sí? Y entonces nos empieza a hablar de que en el hombre existen tres naturalezas. Antes hablábamos de dos, ¿no? Bueno, hablábamos de tres, de esa unión, de esa naturaleza divina, de esa naturaleza terrestre y de ahí un resultante. Pues él nos va a plantear lo mismo, pero nos lo va a plantear como que todo esto somos nosotros. Efectivamente hay una parte que es el nous, el espíritu, ¿sí? Después existe otra parte que es el soma, o el cuerpo. Después veréis y os explicaré otra cosita del soma, pero yo lo anticipo. En otro diálogo, en el Crátilo, él define el soma, o tratando de buscar el significado de la palabra soma. Soma lo traduce como tumba, la tumba del alma, ¿sí? Pero dice que efectivamente esos dos elementos o esas dos potencias que existen en nosotros necesitan de un vínculo, algo que sirva de unión de esas dos naturalezas. Y ese elemento es lo que llama la psique o el alma. Al producirse esa unión de esas naturalezas, donde, como veíamos antes, el alma tiene un poco de lo uno y un poco de lo otro, también surgen tres potencias. No tres tipos de alma, como nos suelen hablar, sino tres potencias del alma. Lo que ocurre es que eso nos puede jugar a veces malas pasadas. Y eso también él lo advierte. Habla de una primera potencia que es un alma noética, logoica, intuitiva. Siempre se le transmite como el alma racional, pero yo he preferido traducirlo como el alma noética o logoica, porque el logos es una palabra que no responde realmente a la razón como el raciocinio, sino a la razón como relación entre lo divino y lo humano. ¿Sí? Entonces esa alma noética, logoica, intuitiva, y digo intuitiva con toda la intención porque ahí hay una parte del ser humano que intuye las cosas, no la razona exactamente, ¿sí? No la razona a través de argumentos, sino que a veces percibimos la verdad, percibimos elementos y dices, esto es, no sé muy bien por qué, pero esto es, tengo que pensar,
¿Sí? Eso es decir, lo que has dicho me convence, pero tengo que pensarlo. A esa parte intuitiva funciona en nosotros más de lo que creemos. Si no, que se lo digan a un artista. A veces la inspiración la ve y ahora ponte a trabajar y plasmarla. ¿Sí? Y a veces todo eso es un trabajo ingente. Tenemos que hacer un gran esfuerzo. O a un científico, seguramente muchos científicos perciban conceptos que después demostrarlos requieren un gran trabajo y ahí sí interviene la otra razón, ¿sí? Pero hay una mente que percibe, intuye. Nosotros también. A veces tenemos conceptos, ideas, que después alguien le pone las palabras correctas y decimos, efectivamente, eso lo he pensado siempre, pero tú le has puesto las palabras adecuadas. Lo intuíamos de alguna manera. Por lo tanto, esa naturaleza del alma está. Después también nos hablan de otra naturaleza del alma que es sensible. Eso se le hablaba como esa naturaleza concupiscible, donde en realidad esa parte del alma está más en contacto con las sensaciones, con lo instinto. Y por lo tanto ahí también nos decía Platón que era aquella que gusta de los apetitos, ¿sí? De hecho habla de una parte apetecible, ¿no? Que gusta de los apetitos, se deja llevar por aquello que le gusta. Entonces ahí decía, esto hay que tener cuidado. Dado que están esas dos, necesitamos una fuerza equilibradora y ahí nos va a hablar de ese alma irascible. Pero fijaos, la irascibilidad a veces lo relacionamos con la ira, no es exactamente así como lo define Platón, sino lo que nos trata de decir es que necesitamos o tenemos esa capacidad de darle fuerza, potencia a aquello que intuimos y que después podemos plasmar en el mundo sensible. Es decir, que esos tres elementos están en nosotros, esas tres potencias del alma están dentro de nosotros. Pero tenemos un problema, que el alma se mueve. El alma se mueve. Dependiendo de aquello que cultivemos a lo largo de nuestra vida, el alma se puede identificar con el soma o con el nous. Se puede dirigir hacia su tumba, que es como definía Platón al soma. Se puede mover más hacia abajo dependiendo de todo aquello que nosotros trabajábamos a lo largo de nuestra vida. Si nos dejábamos llevar por lo sensible, el alma se confunde identificándose con el cuerpo, transformándose el cuerpo en su tumba y dejando de ver aquello que es su otra naturaleza, que es esa naturaleza lógica. Pero si realmente empezamos a trabajar otra parte de nosotros, no solamente iba a reinar ese equilibrio, sino que el alma iba a percibir su otra naturaleza divina. Y por eso es tan importante la formación y la educación del ser humano. Aquí tal vez muchos de los símbolos que hemos visto antes cobren más sentido. ¿Os acordáis de eso que hablamos del corazón? ¿Qué habita en tu corazón? ¿Qué valores has desarrollado a lo largo de tu vida? Así vamos a procurar que el alma reconozca su otra naturaleza divina y no tanto la terrestre, que es la más evidente. Para eso, Platón nos proponía unas virtudes, porque la virtud va a ser aquello que nos ayude a que reine cierto equilibrio en el alma y por tanto no solo participe de sus dos naturalezas, sino que además todo eso conforme lo que somos, que es la integridad del ser humano. ¿Sí? Que es saber que tenemos un puente entre lo divino y lo material, nada más. Pero además Platón nos dice eso, necesitamos ese puente porque así podremos plasmar todo aquello que percibimos del mundo celeste. Así podemos plasmar el qué, los ideales. Así podemos plasmar ideas tan maravillosas como la justicia, la belleza, la bondad, la fraternidad, el eclecticismo, el entendimiento. Podemos decir todo el elenco de virtudes que queramos, pero para eso tenemos que propiciarlo a través de esa formación
interior y a través de ese trabajo con nosotros mismos. Por eso, la primera que nos plantea es la templanza. Yo he puesto aquí, no sé si lo leéis bien, el término griego que era sofrosine. ¿Sí? A veces las traducciones al castellano, en inglés no sé cómo será, pero las traducciones al castellano no son las más adecuadas. La templanza a veces no sé cómo se llega a entender. Sofrosine era más una especie de salud del espíritu y una salud interior. ¿Sí? Esa virtud lo que pretendía era un cierto equilibrio, una armonía, especialmente en la vida. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio, una moderación en todo. De hecho, ellos nos plantean que esa virtud va a repercutir en otro palabra griego muy bonito, que veréis que se llama la kalokagatia. Pero es algo bellísimo porque es la capacidad que tiene el ser humano de vivir lo bello y lo bueno en pos de la humanidad. No solo por él mismo, sino para hacer el bien a los demás. Ese es el sentido que tiene la templanza o esa sofrosine de la que nos hablaba Platón. Después, otra virtud, creo que muy interesante, era el valor o la fortaleza, la andreia, que es como le llamaban los griegos. Hace falta valor para empezar a dominar también esa parte irascible y ser capaz de sostenerla y no dejarse llevar por cualquier elemento. ¿Sí? Siempre habremos escuchado, dice, niño, ponte a estudiar. Es que me cuesta mucho trabajo. ¿Cuántas cosas nos cuestan trabajo? Ahí he tocado, ¿eh? ¿Quién no cuesta trabajo? ¿Quién no necesita de valor? Habría un filósofo que diría, ¿existe una misteriosa relación entre lo verdadero? ¿Existe una misteriosa relación entre lo verdadero y lo malo? Existe una misteriosa relación. Necesitamos a veces de valor para poder enfrentarnos a aquello que realmente entendemos que necesitamos en la vida. Será Giordano Bruno quien nos hable un poco de los heroicos furores, ¿sí? De la necesidad, también del empuje heroico que el hombre necesita también para ese dominio de sí mismo, ¿sí? Para controlar también su mente, para controlar sus sentimientos, para no dejarse arrastrar por ellos. Por eso el valor, la fortaleza, la andreia era tan necesaria para también controlar esa parte, esa naturaleza del alma. También en todo esto necesitamos la sabiduría, pero fijaos, ¿qué ponemos ahí? La fronesis. No siempre se ha traducido como sabiduría. A veces le han llamado, a la sabiduría la han traducido como la prudencia. Y no es exactamente prudencia. Fronesis quiere decir sabiduría, pero una sabiduría particular, no es sofía. Fijaos que sofía quiere decir sabiduría, de ahí viene la palabra filosofía, amor a la sabiduría, pero también utiliza esa fronesis que quiere decir también sabiduría. ¿Qué diferencia hay? Fronesis tiene mucho que ver con la sabiduría en la vida, saber vivir. Es una sabiduría más práctica, más saber vivir en lo ético, en los valores éticos. Es tener la capacidad de armonizar toda nuestra vida. Y eso también es ver cómo las ideas, ver cómo todo aquello que aprendemos tiene una realidad aquí en nuestra vida. Y para eso tiene mucho que ver ese saber vivir. O vivir con inteligencia. Por eso hablaban de esa sabiduría, esa fronesis. Y la cuarta virtud, que era como la corona de todas ellas, era la justicia. O, de alguna manera, todas esas virtudes, la templanza, la fortaleza, la sabiduría, era la justicia en toda nuestra vida. Porque en realidad para ella, para Platón, la justicia era aquello que le daba a cada cosa lo que necesitaba. ¿Sí? Nosotros tenemos una idea de la justicia como la espada de Damocles que nos va a dar un estacazo, ¿no?
El concepto de la justicia como un valor ético y como algo para la vida, para todo, para la vida en sociedad y para nuestra vida, para con nosotros mismos. Esa justicia tiene que ver mucho con esa armonía dentro de nosotros. En realidad es que empezamos a percibir las leyes de la naturaleza y cómo esas leyes de la naturaleza están en nosotros y nosotros podemos operar con ellas sin hacer daño a nadie, sin hacernos daño a nosotros mismos. Es más, de hecho, la justicia, o esa justicia que nos habla Platón, era precisamente para saber vivir entre nosotros y con nosotros. Porque si no sabemos vivir con nosotros mismos, ¿cómo vamos a vivir con los demás? Y era imprescindible empezar a trabajar todo eso. Por eso el alma empieza a tener un sentido más operativo, si queréis, un sentido más práctico, un sentido más vital, que más que una creencia o no creencia. De hecho, para eso Platón nos va a hablar de un mito, que es el mito del carro alado. Ese mito lo toca en el Fedro, y además lo toca de una manera muy elegante y muy bonita. En realidad nos habla de que existen dentro de nosotros dos naturalezas que están reflejadas en esos dos caballos. Una naturaleza noble, ¿sí? Y una naturaleza un tanto díscola. Y ahí está el auriga, el jinete, que le cuesta trabajo mantener esa armonía porque hay uno que se le va y otro que tira para arriba. El que tira para arriba no hay problema porque el auriga está de alguna manera viajando por el mundo celeste. De hecho, el auriga tiene alas y el carro tiene alas. Por eso es el mito del carro alado. Platón en ese mito nos dice el alma que va viajando por ese mundo celeste en órbita, contemplando las ideas, contemplando los arquetipos. Resulta que el caballo díscolo, cuando nos descuidamos, y principalmente él nos dice una de las cosas que creo que es la perdición del hombre, que es el olvido. Cuando empieza a olvidar parte de su naturaleza, resulta que el caballo díscolo, que es aquel que tira hacia lo sensible, gana la jugada. Y entonces en esas almas que han descuidado su otra parte, o su parte más noble, resulta que se pega un estacazo de tal calibre, estacazo quiere decir un golpe muy fuerte, se pega un golpe tan fuerte que rompe sus alas, se le rompen las alas. Y después resulta que en algunos momentos, contemplando o cuando tiene el recuerdo de aquellas cosas que ve, le recuerdan a ese mundo del cielo, resulta que hay algo en él que parece que tiende a elevarse, pero no se eleva porque ya no tiene alas, lo que tienen son dos muñones. Y entonces tiene la sensación de que se eleva, pero no termina de elevarse. Y en ese peregrinaje está el ser humano, en volver a recobrar las alas. De hecho, él dice que cuando empezamos a trabajar esas virtudes, cuando empezamos a entrar en contacto más con esa parte noética, cuando nuestra alma empieza a elevarse, vuelven a salir de nuevo las alas, vuelven a salir el primer plumaje del alma, aquello que le hace elevarse. Pero para eso, el ser humano tiene que trabajar en esa formación, tiene que trabajar en ese aspecto, tiene que trabajar con la virtud. Por eso es tan necesario no solamente manejar esta idea, sino vivir estas ideas. Creo que los mensajes de la filosofía precisamente nos alientan a eso, a que recordemos parte de lo que ya sabemos, porque Platón también nos habla de la reminiscencia, de que en realidad el hombre no aprende exactamente, sino que el hombre recuerda. Y aprender es recordar qué somos realmente, quién somos realmente. En otro momento nos podría plantear él u otro, dice, ¿es el alma el que tiene un cuerpo o el cuerpo el que tiene un alma? Eso lo tenemos que responder nosotros. Nosotros tenemos que aprender a responder qué hacemos con nuestra alma. Si realmente estamos trabajando con ella o realmente le hemos dado la espalda.
si realmente nos conformamos únicamente con el mundo sensible o realmente empezamos a percibir que existe algo más en nosotros. Por lo tanto, no es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de conciencia. Es una cuestión de ser conscientes que somos. Es una cuestión de trabajar una y otra vez sobre nosotros mismos, porque de esto también nos advierten. Esto no se aprende en un día. Necesitamos de tiempo. De la misma manera que hemos adquirido determinados hábitos, determinada forma, pues también necesitamos de tiempo para ver qué hay detrás de todo eso, ver qué hay detrás de nosotros mismos. Pero para eso también tenemos que fomentar lo que es propio de los valores del alma, o lo que es propio del ser humano. Y cuando empezamos a trabajar con eso, cuando lo fomentamos, cuando lo estudiamos, cuando lo analizamos, cuando lo vivimos, tal vez empiecen a nacer esas plumas de las que nos hablaba Platón, y tal vez empecemos a percibir el alma. A mí se me han ocurrido algunas cosas, inspirado en los filósofos, de cómo entrar en contacto con nuestra alma, porque creo que se trata de eso. Porque esa es la invitación que nos hacen los filósofos, o esa es la invitación que nos hace la filosofía, que entremos en contacto con nuestra alma. Porque convendréis conmigo que en nuestro día a día no fomenta precisamente nuestro contacto con el alma, ¿sí? Más bien todo lo contrario. Y eso nos deshumaniza. Fijaos qué cosa. De hecho, eso es lo que hace que veamos cosas tan difíciles de aceptar como las que vemos todos los días, ¿sí? O el porqué de determinadas irracionalidades que vemos todos los días. Nos cuesta trabajo comprenderlas. Pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Que se está deshumanizando. El ser humano pierde su propia humanidad. Por eso, los consejos de los filósofos es volver a retomar lo que es propiamente humano. Y eso nos va a propiciar ese contacto con el alma. Algunos consejos que son muy sencillos, muy sencillos. Hay uno que de elemental a veces pasa desapercibido. Tener un contacto diario con elementos bellos. Tenemos que tener un contacto con la belleza. Sería Confucio quien diría: levántate cada día y fórmate con poesía y con música. Eso curiosamente también nos lo decía Platón como parte de la formación del filósofo, que era, además de lo físico, de la gimnasia, también se tenía que formar en la música, ¿sí? Necesitaba también formación para el alma. Y eso a veces de una forma intuitiva lo vemos a través de la belleza. Lo bello, lo que es realmente bello, no necesita explicación. Y a veces necesitamos sorprendernos ante la belleza. ¿Qué es mi siguiente consejo? Bueno, el mío no, el de muchos filósofos, pero yo lo segundo. A veces para tener contacto con la belleza tenemos que observar la vida de una determinada manera. Tenemos que saber sorprendernos ante la vida. Tenemos que ser humildes ante la vida. Y a veces esa humildad o esa cercanía es sorprenderse hasta del misterio. Algo muy sencillo, a mí, y esto es una experiencia muy personal. ¿Habéis visto qué maravilla es ver cómo una semilla germina y que de ahí sale una flor o una planta? Eso es un prodigio. Es un prodigio. ¿Cómo puede ser que de una semillita, que es algo así, surja un árbol? ¿Cómo puede ser que de una bellota surja un roble? ¿Cómo puede ser? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo es ese proceso? Sé que científicamente se expresa, pero ¿no veis que de una semilla a lo que estamos viendo hay una diferencia abismal? ¿Qué pasa ahí? Es un prodigio. Aunque lo podemos explicar desde el punto de vista de la materia, el hecho es prodigioso y es bello. Y quiere decir que detrás de eso se esconde algo más. Si no, no sé, una música realmente bella. No nos habla precisamente de, oye, mira, qué bien. No, no. A veces hay música, la clásica, yo tengo predilección por la clásica, que sin saber muy bien por qué,
eso te conmueve algo de ti y te hace comprender cosas no precisamente con un razonamiento discursivo, sino que te ayuda a percibir la belleza de otra manera y por lo tanto también a mirar la vida de otra manera. Sería Saint-Exupéry que diría que la humildad no es precisamente humillarse, es abrirse a la vida. Algo que ya nos proponía Platón, mesura. Mesura que en todo. Mesura en las emociones, mesura en los pensamientos, mesura también en cómo nos conducimos por la vida, en nuestros hábitos cotidianos. Hay que ser equilibrados, mesurados. Esa mesura, ese cierto equilibrio, es tratar de ser justo en todos los elementos o en todos los aspectos de nuestra vida. Tan malo es ser hipersensibilísimo como pensar demasiado. ¿Sí? Pensar demasiado. Una cosa es tener pensamiento, otra cosa es pensar en exceso. Hay veces que también a la mente hay que decirle, para, que tiras por caminos y derroteros que no son los correctos. ¿Sí? A veces se piensa hasta en elementos absurdos, por lo tanto no quiere decir que la mente es falible. Y es falible a veces porque hay que redirigirla. Por lo tanto, mesura. Esa es una receta buenísima que también nos va a ayudar a esa armonía y a esa templanza que nos hablaba Platón. Y eso nos va a ayudar a ese equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. Hay que saber seleccionar las emociones y los pensamientos. Había escuelas en Oriente que practicaban el discernimiento como virtud fundamental en la práctica de la filosofía, porque no todo sentimiento era bueno o era propicio para el alma, y no todo pensamiento era bueno o propicio para el alma. Y para eso uno tenía que despertar un sano criterio, ¿sí?, de quitar lo superfluo y quedarse con la esencia potente. El discernimiento, una gran cualidad que brilla a veces por su ausencia. Y por último, que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, sean reflejo de la ecuanimidad, de nuestra honradez, de cómo nos dirigimos por la vida y sobre todo de cómo nos damos a los demás. Creo que la generosidad es una de las grandes cualidades del alma. Ya está bien a veces de tanto egoísmo y tanto egotismo. Egoísmo y hablar demasiado de nosotros. Es el egotismo. O sea, yo soy el centro de todas las conversaciones. A mí lo que me pasa a mí, lo que me pasa a la... Hay que olvidarse un poco de uno. ¿Sí? Y a veces en esa generosidad, en esa dación a los demás, también en nuestra manera de conducirnos, no nos conducimos de cualquier manera solo por sentirme bien yo, sino también por poder convivir y hacer un bien a los demás. Ahí también encontraremos las grandes cualidades del alma. Y esos son mis consejos. Bueno, mis consejos. Eso es lo que os propongo porque lo proponen muchos filósofos. Pero de alguna manera cuando uno empieza a tomar eso como elemento de vida, empieza a ver la vida de otra manera. No es que te cambie la vida exactamente, porque todos de alguna manera trabajamos, tenemos familia, con sus cosas, ¿sí? Pero cuando uno ve la vida de otra manera, todo cambia, ¿sí? Todo cambia, cambia el prisma, cambia nuestra manera de dirigirnos a los demás, cambia nuestra manera de hacer las cosas, cambia nuestro modo de vivir. Y tal vez necesitemos mucho más eso. De tal manera que no nos preguntamos tanto el alma qué es lo que es, sino que digamos, tengo que descubrir mi alma. Voy a terminar con una poesía de Juan Ramón Jiménez. A veces los poetas también nos empiezan a decir qué es el alma y ahí nos lo dejan caer para que cada uno haga lo que pueda. Decía Juan Ramón Jiménez, es una poesía muy cortita. Yo no soy yo. Soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio,
el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Muchísimas gracias. Gracias.